notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.
Buenos días, bienvenidos al tiempo de celebrar a Cristo, Cristo el Salvador de nuestras vidas. Hoy tenemos el culto dominical, así que vamos a encomendar este tiempo en oración. Bendito y amado Padre, te rogamos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú seas perdonando todo pecado de nuestras vidas, que nos ayudes cada día a mejorar, a ser mejores hijos tuyos, que podamos apartarnos del pecado y vivir de acuerdo a tu palabra. Te rogamos en esta hora por los enfermos, por los que están con problemas graves de salud, Señor, nuestro hermano Omar, parientes de mi hermano Nelson, por Oscar y su padre que van a ser intervenidos en Guayaquil, Dios mediante esta semana, por Evelyn y Robexi que se están recuperando de sus dolencias, Señor, y por muchos más. Te rogamos que tú tengas misericordia, que tu mano de amor los cubra con poder, que repares sus organismos, que proveas para sus necesidades, Señor. De igual manera pedimos por todas las otras necesidades que nuestra congregación requiere: trabajo, dinero, problemas en los centros de estudio, en las empresas, en el hogar. Señor, toda clase de necesidad, problemas con la justicia, lo que tú puedes, hazlo para nosotros, Señor, porque no tenemos a quién más recurrir. Te rogamos también en esta hora que veas a nuestra ciudad, a Manta, que te compadezcas de ella, Señor, que muevas los corazones, que busquen cada día más de ti, principalmente tu pueblo que cumpla su labor evangelística desde la posición de cada uno. Por el país también te pedimos, Señor, en medio de tan horrorosa corrupción, que tú seas poniendo tu mano de justicia sobre nuestra nación para que tanta maldad no quede impune. Queremos que haya gobiernos que nos dirijan con honestidad dentro de un camino de justicia, de libertad, de prosperidad, Señor, para poder vivir en paz, reposada y quietamente, Señor, para poder afianzar nuestra formación de servicio para alcanzar al resto del mundo. Te pedimos, Señor, también por todos los pastores, misioneros, ministros, evangelistas, maestros, todo hermano que comparte su testimonio, que enseña acerca de Jesucristo a los perdidos para que todos puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Que tú bendigas a tu pueblo fiel, al que te sirve. Que tú los llenes de dones, talentos y recursos para realizar bien su labor. Por la Alianza Cristiana y Misionera, principalmente en nuestro país, que tú seas dirigiendo a sus autoridades para que tracen adecuadamente el rumbo de esta organización y así aprovechar mejor los recursos y servirte cada día más y mejor. Te pedimos, bendito Padre, por tu mundo que tú creaste con tus dedos, que tú tengas misericordia. Tantas enfermedades, guerras, corrupción, narcotráfico, trata de personas, injusticias, tantos males, Señor. Por favor, ten misericordia de este mundo, alivia un poco, pero sobre todo castiga el pecado, toca corazones, Señor, principalmente en Israel, que pueda reconocer a tu Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador, que los libres de sus enemigos, que traigas paz a Jerusalén, porque así nos manda tu palabra. Te pedimos por nosotros aquí presentes, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú lo llenes del Espíritu Santo para entender, para trazar, para aprovechar bien tu palabra, para gozarnos en ella, disfrutar tu pensamiento estampado en palabras en este libro maravilloso llamado Biblia. Te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener la lectura en el libro
de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 8. Exhortación a la obediencia. Proverbios 3 del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, unos versículos muy hermosos de consejos de cómo llevar una vida que agrade a Dios, sobre todas las cosas, muy pertinente para esta época. Estos consejos son para que sean medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Estamos en medio de una terrible pandemia, junto con otras enfermedades, que nos llenan de temor, de preocupación y que nos causan mucho mal, mucha zozobra. Pero al ir conociendo cada día más a este virus, medidas que ya han servido para otras enfermedades se aplican adecuadamente para prevenir el contagio de estos males. Entre esas cosas nos mandan a cuidar nuestra alimentación, que sea balanceada, que sea nutritiva, que esté llena de vegetales de todos los colores para que no nos falten las vitaminas. Nos dice que debemos usar ropa de protección, guantes cuando estamos en contacto de sustancias peligrosas, la mascarilla, cambiarnos de ropa frecuentemente. También nos manda el aseo, debemos lavar siempre nuestras manos. Creo que la mayoría ya las tenemos hasta peladas de tanto lavar. El aseo del cuerpo, del vestuario, de todo. También nos dice que hagamos ejercicio. El deporte ayuda a varias cosas, sobre todo a elevar las defensas. Y por último nos mandan a exponernos a la luz del sol para que puedan ser sintetizadas las vitaminas en nuestro cuerpo. No son medidas perfectas, pero son recomendaciones que nos ayudan a permanecer más sanos y alejados de esta y otras enfermedades. Cuando nosotros estamos hablando de la vida espiritual de los creyentes, el mayor mal, la mayor enfermedad que conocemos es el pecado, son las iniquidades. El pecado, de acuerdo a sus orígenes, es errar en el blanco, fallar en el propósito para el cual hemos sido creados, no obedecer los mandamientos que Dios nos ha mandado a hacer. Y las iniquidades son todas las cosas malas que deliberadamente hacemos. Entonces estas enfermedades son muy peligrosas. Van degenerando la vida espiritual del creyente y el que sigue en ellas termina en la muerte eterna. Así es que debemos tenerle mucha precaución. Si nos cuidamos de las enfermedades que en algún porcentaje podrían llevarnos a la muerte física, ¿cuánto más deberíamos prestar atención a esta enfermedad, a esta pandemia llamada pecado, que nos puede apartar de la presencia del Señor para siempre? Y esos 5 pasos que vimos para prevenir los contagios de las enfermedades aquí nos sirven también para cuidar nuestra salud y prevenir el contagio del pecado en nuestras vidas. La alimentación, la ropa adecuada que nos puede proteger, la limpieza, el aseo, el ejercicio y la exposición, no al sol, sino a Dios. Y vamos a revisarlas un poco esta mañana. Veamos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo
4, el versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos dice que el alimento material es necesario, pero aún más importante es el alimento espiritual, que es toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy en día hay muchas personas que afirman que Dios les ha hablado en secreto a su oído, que les ha dicho tal o cual cosa. Nosotros no tenemos capacidad para discernir cuáles sean verdaderas y cuáles no, pero tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es en la cual podemos confiar. Si queremos saber el pensamiento y toda palabra que sale de la boca de Dios, la encontramos en la Biblia. Y ese debe ser nuestro alimento, nuestro sustento para todas nuestras necesidades emocionales, sentimentales, espirituales, materiales. Debemos buscar qué es lo que Dios dice al respecto. Ahora nos vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, donde vemos los versículos del 32 al 34. Juan 4 del 32 al 34. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren, ¿cuántas veces hemos pasado por alto este versículo? Está bien, en la Biblia tenemos el mayor alimento espiritual, pero aquí nos dice que para Jesucristo su comida era hacer la voluntad del que lo envió, del Padre, y acabar su obra. Si nos llamamos cristianos, discípulos, seguidores, imitadores de Jesucristo, deberíamos hacer lo mismo. Para nosotros también nuestra comida debería ser hacer la voluntad del Padre y culminar su obra. Toda la obra no, la que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. La gran comisión, testificar a todo el que esté a nuestro alcance de quién es Jesucristo, discipularlos, enseñarles la palabra de Dios, bautizarlos. Y el Señor nos había prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a los que obedecemos su voluntad. Y vemos que esto también debe convertirse en nuestro alimento. La obediencia a Dios es el alimento del cristiano. Luego vemos en este mismo libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Jesús es el pan de vida. Pan no debe interpretarse como lo que nosotros conocemos como pan, sino el alimento que da vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Y no es que nos vamos a comer a Jesucristo, como algunos malinterpretan, es que nosotros nos vamos a alimentar de Él, de su ejemplo, de sus enseñanzas, de su mensaje, de sus mandamientos. Ese alimento nos da vida eterna, nos calma toda sed, principalmente la sed de Dios, de saber más, de estar más cerca, de conocer a Dios. Todo eso lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el pan de vida. Luego retrocedemos nuevamente al capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 10 al 14.
el famosísimo episodio de Jesús y su encuentro con la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es el pan de vida, pero Jesús también es la fuente de agua de vida eterna. Lo que calma nuestra sed, como veíamos anteriormente, esa sed, ese deseo, esa sensación de querer más y más de Dios, de conocer más de su palabra, sed de justicia, sed de paz, lo que satisface toda necesidad en nosotros, lo encontramos en Jesús. Él es la fuente de nuestra satisfacción a toda necesidad. Jesús es la fuente de agua de vida eterna. Jesús es el pan de vida. Y Jesús nos enseñó que hacer la voluntad de Dios y cumplir su voluntad era su alimento. Y Él también nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ya sabemos, hermanos, cuál es el buen alimento para fortalecer el cuerpo y prevenir el contagio del pecado. Bueno, ahora vamos a hablar de la ropa. Según el grado de exposición a las enfermedades, hay distintos tipos de vestuario. Hay mascarillas, hay otros que usan traje entero de protección, guantes, botas, etc. Y cuando vemos en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versículos del 22 al 24, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, a lo que éramos antes de ser de Cristo, despojados del viejo hombre. Como cuando usted llega de la calle a la casa, se quita los zapatos, manda a lavar su ropa, se renueva por una limpieza personal y, como dice aquí, renovados en el espíritu de nuestra mente. Ese cambio ocurre primero en nuestra mente, una mente ahora en las manos de Dios, una mente que razona, que comprende que está mal de acuerdo a la palabra de Dios y cómo debemos estar. Eso es igual que quitarse la ropa contaminada, sucia, que viene probablemente con muchos elementos nocivos para la salud, y ponerlas aparte, deshacernos de ella. Y por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos, entender cómo debemos andar y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos andar en justicia, justicia para con Dios, obedeciendo su palabra, justicia para con los hombres, dándole cada quien lo que se merece y teniendo misericordia de ellos. Y también nos dice santidad de la verdad. Vivir en verdad, sin apariencias, transparente, que lo que hacemos o digamos sea motivado por Dios, que nuestras palabras sean sinceras, no fingidas, que hablemos de corazón, como para el Señor, no en mentiras, porque podemos engañar a los demás, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nunca a Dios.
Luego, en esta misma carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos va a enseñar cuál es la ropa de protección. Así como los médicos se ponen esos gorros, esas máscaras, esas batas, guantes, protectores de calzado, etcétera, etcétera. Aquí nosotros tenemos la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que fortalecerse en el Señor con buen alimento, como ya vimos antes, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios, nuestra ropa de protección, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que nos ataquen, pero no pase nada, porque estamos debidamente protegidos, prevenidos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren que es interesante esta pandemia porque nos ayuda a entender un poco más este versículo. Aquí todos tenemos una guerra con otras personas, no nos vamos a ir de golpes ni atacar con armas a personas para librarnos de la pandemia. Nuestro enemigo es invisible a nuestros ojos. No los vemos, son microscópicos, pero atacan a todas las personas que se exponen, a unos de una manera y a otros de otras maneras, de acuerdo a su sistema inmunológico. Y nosotros asimismo en la vida espiritual no vemos a nuestro enemigo, no peleamos contra personas. Tenemos enemigo invisible, pero que igual afecta a todo aquel que se expone y no está debidamente protegido, a unos más que a otros. Pero estos enemigos no se llaman virus ni bacterias, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de las fuerzas demoníacas, el diablo y sus demonios, que a muchos no les gusta hablar de eso, pero existen y molestan y fastidian la vida, invaden a personas que no tienen llena su vida de Jesucristo, influencian incluso en las personas que han conocido a Cristo pero están débiles, sin fortalecerse en el Señor, invaden su mente, sus emociones, se manifiestan para asustar, para atemorizar. Ese es nuestro enemigo, un enemigo invisible parecido a este coronavirus. No lo ve, pero asusta, aterra, enferma, mata, exactamente igual. Por tanto, dice la palabra, tomad toda la armadura, todo el equipo de protección. Un médico en cuidados intensivos debe cuidarse. ¿Cuántos médicos se han perdido? Y se siguen perdiendo, enfermeras. Ellos están en la primera línea de batalla. Ellos han debido protegerse debidamente. A veces las circunstancias no han permitido, por tanta corrupción, que no lleguen al alcance de sus manos los equipos completos o de la calidad adecuada, que no estén desinfectados los lugares de trabajo, y se han contagiado y hemos perdido muchas vidas valiosísimas de estos profesionales de la salud que dieron todo para ayudar a su prójimo. Por lo tanto, hay que protegerse completamente. No es que tomo parte de la armadura del Señor, sino todo, porque el lado que yo descuide, por allí ingresa el enemigo. Como en esta pandemia, si me pongo todo y no me pongo los guantes y no uso la máscara, pero uso el resto del traje, donde usted falle, le da una oportunidad al virus de atacarlo, y donde usted falle con la armadura de Dios, le da una oportunidad al enemigo de nuestras almas, al diablo y a sus demonios, de encontrar su punto débil y contaminarlo con el pecado. Dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Primero nos habla de los lomos, o sea, una faja que sostenga la cintura, la espalda baja. Y esa es la verdad por delante, como lo vimos en el versículo anterior, ¿no? También nos dice vestidos con la coraza de justicia. También hablamos de la justicia, ¿no? De obedecer a Dios y de tratar adecuadamente a nuestro prójimo. Eso protege nuestro corazón porque la coraza va aquí en el pecho. Luego nos mandaba a calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Se han visto esos protectores de calzado
para evitar contagiarse. Cuando uno llega a casa tiene que sacarse los zapatos porque es una potencial fuente de contagio. Así también el creyente debe cuidar cómo están protegidos sus pies, hacia dónde van, si van por el camino de la obediencia a Dios o van por el camino de la rebeldía, que harán flaquear, tropezar, caer. Si estamos dándole lugar a la tentación, en lugar de huir de ella, nos creemos muy fuertes que no nos va a afectar, entonces nuestros pies no tienen un buen calzado. ¿Y qué calzado es este? El apresto del Evangelio de la paz. O sea, cumplir la labor evangelística. Hablarle a otros de Cristo, que nuestros pies nos dirijan a lugares donde las personas no han conocido de Dios y exhortarlos, animarlos a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y a los creyentes que se han apartado, también compartirles nuevamente el Evangelio para que dirijan sus pasos hacia Dios. Así protegemos nuestros pies, nuestro camino, nuestros pasos, evitamos torceduras para caer, para resbalar. Debemos estar preparados con el apresto del Evangelio de la paz, esa paz que todos anhelamos, que gracias a Dios tenemos en Cristo Jesús. Hay deudas, hay enfermedades, hay problemas, pero el cristiano que confía en su Señor Jesucristo duerme completamente en paz, en calma, en reposo. Y no se estresa, no se irrita, no se angustia, no cae en depresión, ni en miedo, porque tiene la paz de Dios. Porque si ya tenemos protegido nuestro camino, nuestros pasos, ¿qué importa lo que pase alrededor? No le tenga miedo a nada. Haga su labor evangelística y su labor de ayudar a otros creyentes a fortalecer su fe en Jesucristo. Fortalézcase usted mismo con el Evangelio de paz, que es el calzado del cristiano. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Usted se sube en un taxi hoy en día y entre el lugar del conductor y los pasajeros hay un escudo protector. Hay una pared transparente donde usted puede ver, pero no tocar, ni hacerle nada al chofer. No lo puede alcanzar con el contagio. En otros países tienen incluso cabinas a pruebas de balas para evitar que un delincuente que se suba al taxi trate de apuñalar o dispararle al señor taxista. Deberíamos implementar eso aquí, me parece una medida lógica. Pero nos damos cuenta de que estas barreras de protección son muy efectivas. Antes de eso murieron muchos taxistas, cientos de taxistas, con el COVID. Ahora veamos que el escudo de la fe es lo que nos protege, es esa barrera que impide que los dardos de fuego del maligno, los ataques, las tentaciones, las dudas, las debilidades, las influencias del mundo, de nuestra carne, todo queda bloqueado por ese escudo invisible, transparente, que usted puede ver al otro lado, pero que está allí para protegerlo, que se llama fe. La profunda convicción de que usted está completamente protegido en Cristo Jesús, sin dudas. Si usted no tiene fe suficiente, pídasela a Dios. Si usted no tiene fe, lea la Biblia para que conozca a Dios y aprenda a confiar en Él. Conozca su fuerza. Júntese con los demás creyentes, escuche sus testimonios de cómo Dios obra en sus vidas para que su fe se refuerce. ¿Qué significa esto? Que su escudo estará más protegido. Ya no serán simples dardos de fuego, le pueden lanzar cohetes, misiles y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque usted tiene un escudo fuerte, su fe, su confianza en Dios, pero no una fe ciega, sino una fe debidamente cimentada en las Escrituras. Y por último nos dice el yelmo, el casco de la salvación. Hemos sido salvos en nuestro Señor Jesucristo. Y eso protege nuestra cabeza, nuestros pensamientos, porque todo nace en la cabeza. Usted primero tiene las dudas en la cabeza, tiene las tentaciones en su mente, sufre de falta de confianza en sí mismo en su mente.
Se distrae para otros pasos que no sean los que el Señor lo manda en su mente y luego lo ejecuta. Eso se protege por medio de la salvación. Usted es salvo, está protegida su mente. Cuando venga un mal pensamiento, rechácelo en el nombre del Señor Jesucristo y dedíquese a pensar en las cosas buenas. Y de ahí nos manda a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es lo que complementa esta protección, digamos que es como el gel, como el alcohol para matar todo virus. Orar mucho, encomendarse a Dios. Entonces vemos que realmente sí hay esa manera de tener esa ropa de protección contra el pecado. Y en algún momento estaremos como en Apocalipsis 19:8 nos enseña: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ante la presencia de Dios, la iglesia, todos nosotros, estaremos vestidos de lino blanco y resplandeciente, limpio. ¿Y cómo conseguimos esa vestidura tan bonita? Haciendo las obras que Dios nos manda. Esas acciones justas son nuestra vestidura. Así que esos cristianos de salón, de escritorio, que no hacen nada por el prójimo, no lo evangelizan, no lo aconsejan, no lo amonestan, no tratan de ayudar en sus necesidades materiales, no tienen vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Bueno, eso en cuanto a la ropa de protección. Luego vamos a ver el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos de 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Miren qué interesante, que a diferencia del virus que viene de afuera, del corazón del hombre, cuando está sucio, lleno de pecado, gobernado por Satanás, de allí sale la contaminación, no de afuera. Es como el cáncer. El cáncer se genera por las mismas células de su propio organismo. Se rebelan y la contaminación, la enfermedad, la podredumbre sale de adentro mismo. Así es el corazón que no ha sido renovado por Cristo. Toda la maldad del ser humano, toda esa lista de pecados que mencionamos, salen de dentro del corazón. Cuando uno es consciente de esa fuente enorme de pecado, tiene que ser como el salmista más grande, el rey David, el hombre según el corazón de Dios, que no fue perfecto, pecó igual que usted y que yo. Pero dice en el Salmo 51, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él entendió que del corazón de él salía toda esa maldad, ese pecado, toda esa contaminación, ese contagio de maldad. Una vez que lo comprendió, después de haber pecado horriblemente, de haber mandado a matar a Urías Eteo, de haber adulterado con su mujer, de haberle mentido al pueblo, de haberse burlado de Dios, él reconoce que toda esa maldad salió de su propio corazón, que está sucio, que necesita higiene como nuestro lavado, aseo personal, lavado de manos. Y él dice, purifícame con hisopo. El hisopo es como un cepillo, algo duro para estregar. Yo trabajé en una empresa procesadora de pescado y todos, tanto los obreros como los operativos y los administrativos, teníamos que lavarnos las manos con un cepillito y con un desinfectante a base de yodo. En las uñas, en todos lados, bien talladitas las manos con todo eso.
para evitar contaminar los productos que ahí se procesan. Algo así es este hisopo, con el que el rey David pide ser limpio, pero se lo pide a Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. De pronto la lavada de Dios puede ser dura, puede ser áspera, nos puede doler, porque tenemos tan incrustado el pecado en nuestro ser que arrancarlo requiere un esfuerzo fuerte de parte de Dios, ¿no? Pero él confía y dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Como mucha gente le dice, bueno, échate gel rapidito para matar todo virus. Lava bien las compras para matar todo virus. Báñate si vienes de la calle porque el jabón mata al virus. Y dice en el versículo 10 de este mismo Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ya no quiere que de su corazón salga toda esa maldad, como nos decía Marcos 7 del 20 al 23, que del corazón del hombre sale lo que lo contamina. Quiere que sea limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le pide a Dios que sea Él quien nos limpie, porque uno mismo no se puede limpiar. Es interesante, alguna vez meditaba sobre este proceso del rey David, y realmente lo que se requiere es que uno sea consciente de su pecado y consciente de la capacidad de Dios para perdonarlo. Y es todas estas maldades que trajeron como consecuencia la muerte de su hijo. Fue un proceso que duró solamente una semana. Hay personas que piensan que al que peca hay que ponerle meses, años de disciplina para que el Señor lo perdone, para que cambie. No es así, hermanos. La persona tiene que ser consciente de su maldad, tiene que dar una evidencia plasmable de arrepentimiento y tiene que aprender a confiar plenamente en la capacidad limpiadora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted haga eso, tenga la plena confianza que usted está de nuevo limpio delante de Dios. No son procesos eternos ni perpetuos. Es cuestión de que usted lo entienda, lo procese y lo acepte. Y usted queda limpio. Es bíblico. Algunas de esas otras cosas no son bíblicas, son tradiciones, costumbres, razonamientos humanos. La enseñanza bíblica es muy distinta. Veamos lo que nos dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quien nos limpia es Dios. Con la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No como algunos dicen ciertos pecados, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. No, como el rey David, clámele a Dios que lo limpie, que lo cepille, que le arranque toda la maldad, que le cree un corazón nuevo, limpio delante de Dios. Y el Señor lo hace. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya Jesús murió, ya derramó su sangre para que sus pecados sean perdonados. Todos. No hay un pecado suyo por el que usted haya pedido perdón que todavía esté pendiente o esté en proceso de perdón. No, ya fue lavado. No dude, no se quede en lamer sus heridas de su fracaso personal, de su debilidad, de su tropiezo, de su pecado. Se arrepintió, viva dando frutos dignos de arrepentimiento, no vuelva a hacer lo malo. Pidió perdón, ya está limpio. Limpio para servir a Dios sin ninguna restricción. Si usted se queda lamiendo las heridas, es porque usted no cree, no tiene la fe suficiente. No ha conocido lo suficiente a Dios para entender que Él ya lo desinfectó del pecado. Ya lo aseó. Como nos dice Primera de Corintios 6:11. Hablando primero desde el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esta lista ninguno de esos va al cielo. Así que a usted, por más que le engañen, le mientan, no, Dios es buenito, manda a todos al cielo. No, aquí nos da la lista, ¿no? Injustos, fornicarios, toda clase de pecado sexual, idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, toda clase de homosexualidad, ¿no? Los ladrones, los avaros, los borrachos no van al cielo, los que maldicen, los maldicientes, ni los estafadores, esos hermanitos que hacen negocio y cobran más de la cuenta, los estafadores, no nos engañemos, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11 es el bonito, que nos habla de el poder detergente de la sangre de Jesucristo, ¿no? Dice, y esto erais algunos, nosotros hacíamos muchas de estas cosas antes de Cristo, ¿no? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Toda esta lista de hechos abominables que quienes lo practican no irán al cielo, definitivamente. Pero nos dice que cuando nosotros fuimos esto y ya pedimos perdón a Dios por estas cosas malas, ya fuimos lavados, ya el Señor nos desinfectó, nos lavó con su sangre, ya nos santificó, nos separó del pecado para ser de Él, ya nos justificó, ya aparecemos ante el Padre como libres de pecado. Yo tenía una multa que por más que pagaba no se borraba del sistema. Tuve que ir a Puerto Viejo, me tuvieron de oficina en oficina, hasta que allá por el hemiciclo de las banderas, detrás de Servientrega, había un patio, un canchón de vehículos y unos cuartitos que parecían baños de los chiquitos. Y allí estaba un escritorio y un señor agente de policía con una pequeña computadora. Y lo que no se podía hacer en ningún lado, él procesó. No se preocupe, ya está borrado del sistema, ya no aparece como infractor. Ahí está, me enseñó la pantalla. Ya no tiene ningún problema, todo ha sido borrado. Así es la justificación del Señor Jesucristo. En la base de datos de nuestro Padre Celestial aparecíamos como infractores, pecadores, condenados a muerte eterna. Pero la sangre de Jesucristo ya nos lavó. Ya el Señor Jesucristo procesó esa información y nos borró del sistema. Ya no constamos como pecadores. Así que entienda que más que el detergente, que el alcohol, que el yodo, que el gel, la sangre de Cristo es lo que realmente nos limpia de toda maldad y nos deja limpios, santificados y justificados para con nuestro Padre Celestial. Este versículo es demasiado hermoso, hermanos. Grábenselo en su mente. Primera de Corintios 6, 11, toda esa lista que sale en el 9 y 10, esos versículos, todas esas cosas horrorosas que hacíamos antes, cuando ya pedimos perdón, se borraron del sistema, ya no están en la base de datos, ya hemos sido justificados. Y el Señor nos ha dicho, tú ya estás limpio, ven acá que te necesito para que me sigas sirviendo. No nos limpió para ponernos de adorno, mira qué lindo cristiano lo tengo en este estante que se vea tan bonito, no. Nos santificó, nos separó para servir a sus propósitos. Así que ya sabe, hermano, el perdón completo por medio de la obra de la sangre de Jesucristo. Veamos 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el mandato. Ya sabemos cómo funciona. Ahora nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No peque de ninguna forma, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A vivir como hijos de Dios en santidad. Qué lindo. Bueno, el ejercicio es otra de las cosas que nos ayuda a ser hallados con el sistema inmunológico reforzado. Veamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8.
Primera de Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio corporal es poco provechoso. ¿Y cómo podemos decir que es poco provechoso? Nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, elimina las toxinas por medio del sudor, tonifica, fortalece los músculos, nos desestresa, nos hace circular mejor la sangre, quema más azúcar, quema grasa, baja el colesterol, baja los triglicéridos. Bueno, es una cosa increíble la lista de maravillas que hace el ejercicio corporal. Pero aquí el apóstol dice que todas esas maravillas muy eficaces son poquito comparado con el beneficio del ejercicio de la piedad. La piedad es lo contrario de la impiedad. Es andar conforme Dios manda, es hacer las obras que Dios le pide. Le manda ejercitarse, porque si el ejercicio corporal sirve para tantas cosas buenas, el ejercicio espiritual para muchas cosas más. Y quienes mejor desarrollan el ejercicio espiritual, al igual que el terrenal, podríamos llamarlos atletas profesionales, ¿no? El Señor quiere que nos ejercitemos en la piedad, que lleguemos a ser verdaderos atletas espirituales. ¿Qué nos dice Hebreos 1 y 2? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo vivía en una época de influencia de la cultura helénica griega, donde se daba mucha importancia a los deportes, lo que no pasaba en la cultura judía, donde eran mal vistos. Y aquí nos dice que, como el atleta para correr, en ese tiempo corrían desnudos. Ahora se ponen ropa chiquitita y muy liviana para que nada los estorbe, no haya peso, puedan correr mejor. Eso nos dice que tenemos una gran carrera que correr, un ejercicio enorme, y debemos correr siempre, todos los días, sin fin. Y que teniendo todo el mundo como testigos que está viendo lo que hacemos, quitémonos esos pesos que nos estorban, como son el pecado, la iniquidad, la maldad, la carne. Despojémonos de todo eso y corramos con paciencia, porque no es una carrera de velocidad, sino de resistencia hasta que Dios nos llame a su presencia o venga por nosotros, lo que pase por primero. Es una carrera que debemos correr sin parar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El ejercitarnos en la piedad nos hace fortalecernos en piedad. ¿Qué quiere decir? Que ya no nos va a causar dificultad, no se nos va a hacer difícil hacer las cosas buenas, porque vamos a estar tan ejercitados que nos van a salir naturalmente y van a ser de mejor calidad. Esa es la clase del ejercicio que Dios nos pide, y es un ejercicio, como yo les decía, de resistencia, duro, largo. Y el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros pensamos, ya hice bastante por Dios, ya ahora que le toque a otro? No. Pablo nos enseña que no hemos alcanzado nada todavía. Ningún corredor recibe premios si no cruza la meta, si no llega hasta el final. Hermanos, este ejercicio de la piedad, del servicio a Dios, de la obediencia, de cumplir la gran comisión, es hasta que usted tenga aliento de vida. Si ya no tiene salud y no tiene fuerzas, por lo menos en oración.
en lectura de la palabra, pero ejercítese en las cosas buenas. Eso lo va a prevenir de la contaminación del pecado, el ejercicio espiritual. Y por último, cuando nosotros veíamos que el exponernos al sol nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, y todos los médicos recomiendan, no en exageración, pero un tiempo prudencial, por lo menos unos 20-30 minutos diarios, cuando el sol no quema demasiado, para que puedan asimilarse las vitaminas, ¿no? Los procesos naturales. Vemos en Isaías capítulo 60, versículo 19, que dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Vemos como Isaías nos dice que en el tiempo del fin, en la vida eterna, ya no necesitaremos de luz, de sol ni de luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Tenemos vida eterna, y perpetuo significa mientras dure la vida, o sea, por la eternidad. Nuestra luz será Dios, por lo tanto debemos estar expuestos a la presencia de Dios. Esa es nuestra fuente que procesa todo. Ya veíamos hace unos días lo que era estar en comunión, en exposición a Dios, cómo estar más cerca de Dios. Pueden revisar el mensaje de la semana pasada para verlo más en detalle. Ahora veamos Apocalipsis 22:5, que nos dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Si el sol le ayuda a tantas cosas buenas, ya en la vida cristiana es la presencia de Dios en nuestras vidas, eso que Jesús prometió aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos procesa, lo que nos hace estar bien, lo que es saludable para nosotros, estar ante la presencia de Dios. Así como nos hemos cuidado en este tiempo tanto de evitar el contagio con virus y bacterias, debemos también seguir estos pasos de alimentarnos de la palabra de Dios, de la obediencia a Dios, tener en Jesús la fuente de alimento, de agua de nuestras vidas, saber que no solo la comida material es lo importante, sino la espiritual, que debemos de despojarnos del viejo hombre y vestirnos por medio de nuestra mente reformada del nuevo hombre, que debemos usar toda completa la armadura de Dios, allá en Efesios 6 del 11 al 20, tenemos que hacer las buenas acciones para tener nuestra ropa limpia de lino blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Debemos de saber también que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino todo lo que sale del corazón, cuando es un corazón sin Cristo, que debemos entenderlo y pedirle a Dios que Él nos limpie, que la sangre de Jesucristo nos limpia perfectamente de todo pecado, que ya el proceso para el cristiano ya se ejecutó, ya hemos sido limpios, ya hemos sido santificados y justificados, y que por lo tanto debemos llevar una vida santa sin ofender a Dios, que debemos ejercitarnos en la piedad, porque si el ejercicio físico es tan bueno, la piedad es muchísimo mejor, hacer las obras que a Dios le agradan. Tenemos que, para correr esta carrera, quitarnos todo el peso del pecado, todas las cosas que nos aten a lo material, a lo mundano, y concentrarnos en las cosas de Dios. Y que no hemos llegado ni alcanzado nada, tenemos que cruzar la meta, que el esfuerzo del cristiano es hasta que el Señor nos llame a juicio ante Él. Y que para que todo esto sea procesado debemos exponernos al resplandor de la gloria de Dios, que es más que el sol y la luna y es por siempre. Si hemos comprendido esto, pongamos en práctica estos 5 pasos, así como nos esforzamos hasta con exagerada histeria muchas veces por lavarnos, por hacer todo. Ojalá pongamos el mismo empeño en cumplir estos pasos para vivir en este mundo alejados de la contaminación del pecado y proyectándonos hacia la meta, que es nuestro Señor Jesucristo.
Practiquemos esto, queridos hermanos, y vivamos libre de toda contaminación del pecado. Que Dios los bendiga y guarde siempre. Hasta la próxima. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Oh. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
Gracias, Jesús.